En un primer vídeo vimos cómo realizar el lavado exterior del vehículo, incluyendo la limpieza de llantas y el posterior secado del coche. En un segundo vídeo vimos qué cosas se suelen hacer tras el lavado del coche, como aplicar un quick detailer, un booster para mantener el cerámico, limpieza de cristales, y ahora en este tercer vídeo de la serie vamos a ver cómo realizar una limpieza de mantenimiento del interior del vehículo. Vamos a ver la limpieza de partes de cuero, partes de plástico, partes de goma, pantallas, para conseguir un resultado perfecto. Este coche se mantiene frecuentemente, por lo tanto no se va a hacer ningún tratamiento de choque, es un coche muy nuevo, pero para todos aquellos que queráis saber cómo mantener el interior del coche, vamos a verlo paso por paso. En primer lugar, yo siempre quito las alfombrillas de cara a hacer un aspirado completo. Como veis, pues tienen bastante suciedad, piedrecitas, etc. Dejamos la alfombrilla fuera y por toda esta sección pues también vamos a tener que aspirar si queremos conseguir un resultado lo mejor posible. Los asientos, pues por norma general aquí también se concentra suciedad. Por aquí, por el fuelle del cambio también suele concentrar suciedad. En la pantalla también. Si os fijáis en el salpicadero también tenemos suciedad. También en esta sección se ve claramente, en esta zona del volante. El volante suele tener manchas por sudor, suciedad también. Entonces lo primero que vamos a hacer es aspirar a fondo. La pieza que más suele costar aspirar siempre suele ser la alfombrilla del conductor, puesto que siempre las suelas de las zapatillas del que siempre va dentro del coche, que es el conductor, siempre tienen suciedad, piedrecitas, etc. Entonces, como habéis visto, yo lo que hago es primero aspirar para quitar lo más grosero, luego usamos un cepillo como este de Bonix de cerdas medias, que va genial para seguir levantando alguna que otra piedrecita. Seguimos aspirando y entonces ya nos queda tal que así. En este momento tenemos poca suciedad grosera y nos queda algo de suciedad que vamos a eliminarla usando CarPro Multi-X y el mismo cepillo de Bonix. Por aquí tengo CarPro Multi-X. Aquí en esta botella dilute de 500 mililitros tengo el Multi-X diluido 1,10. Se podría rebajar todavía más, pero bueno, 1,10 tiene muy buen poder de limpieza y es un limpiador que no deja residuo, por lo tanto va a ser muy fácil dejar un acabado bueno sin que quede ni resbaladizo por residuos ni por nada, etc. Y por aquí tengo un Best Fiber Multi Cleaner, un taco que se suele llamar, que nos va a venir muy bien puesto que la suciedad se va quedando entre las fibras y no va a ser necesario un aspirado. El que tenga una aspiradora de líquidos, pues si una vez le hayamos frotado el limpiador aspira el residuo líquido que quede, pues todavía vamos a tener un mejor resultado. Si no tenemos aspiradora de líquidos, pues pulverizamos el Multi-X, frotamos con el Multi Cleaner y retiramos una toalla de microfibra. Comentar que el suelo lo he limpiado antes de iniciar el vídeo para poder ir dejando los accesorios, productos, etcétera, sobre el suelo. Entonces lo que hacemos es, con la dilución de Multi-X, que lo tengo por aquí, Multi-X a 1,10, agitamos y pulverizamos directamente en la alfombrilla. Una vez lo tenemos pulverizado, lo frotamos en líneas rectas
superponiendo las pasadas para no dejarnos ninguna superficie por frotar. Como veis, es un limpiador que no va dejando residuos de espuma, etc. Por lo tanto, no nos va a dejar ningún residuo difícil de retirar, incluso haciéndolo sin un aspirador. Ahora, con el Best Fiber Multi Cleaner lo frotamos igual que hemos frotado el cepillo y va a ir reteniendo en su estructura la suciedad. Por ahí podéis ver todo lo que va cogiendo. Y aquí veis toda la suciedad que ha retirado el Multi-X junto al Multi Cleaner. Y ahora repasamos con una toalla de microfibras. Esta es una Best Fiber Double Face, es una toalla multiusos de gran calidad. Para ayudar también a secar la alfombrilla. Y ya tendríamos la alfombrilla limpia. Como decía, se puede pasar ahora a un aspirador de líquidos o incluso si tenemos compresor con aire a presión, podemos soplar para quitarnos algún residuo que pueda quedar de haber frotado con la microfibra, alguna fibra del multicleaner, etc. Yo voy a soplar con el accesorio de Boxa para este menester. Y fijaos en el resultado obtenido. Obviamente, quien disponga de aire a presión, aire comprimido, va a poder conseguir un mejor resultado que quien no disponga de él, puesto que al final para sacar todos los restos de piedrecitas pequeñas de entre las fibras, la mejor opción siempre es el soplado. Fijaos en toda la suciedad que ha sacado el multicleaner. Si simplemente cepillamos y pasamos la toalla de microfibras, ya os digo yo que no vamos a lograr sacar toda la suciedad. El multicleaner, yo lo que suelo hacer, para quien disponga de agua a presión, es darle con la hidrolavadora, poniéndome guantes, sujeto con una mano, le doy con la hidrolavadora, saca muy fácilmente toda la suciedad y luego lo soplo con aire comprimido y ya lo dejo secar. Si no, pues debajo del grifo con APC o desengrasante, lo frotáis contra el mismo, vais sacando la suciedad, aclaráis y dejáis secar. Vamos a ver cómo realizar la limpieza de mantenimiento con CarPro Inner QD, que es un limpiador que no aporta ningún acabado ni brillo, simplemente queda un acabado 100% natural, es antiestático y antimicrobiano, junto con diferentes toallas y accesorios de Best Fiber. Interior Mid, Finisher, zonas ultra delicadas, Grey, zonas delicadas y, por ejemplo, por aquí también tenemos una CarPro Too Faced, que es una toalla delicada también, no al nivel de estas de Best Fiber, pero también es una toalla muy suave, de buena absorción, con algo menos de gramaje que estas dos. Entonces esta sería más una toalla multiusos, también de calidad. Vamos a ver el mantenimiento de diferentes superficies. Vamos a comenzar por el volante. Pulverizamos Inner QD sobre la superficie del interior Mid y frotamos contra todas las superficies de igual, que sea cuero, que sea plástico, las molduritas que tiene metalizadas. Podemos limpiar todas las superficies. Si os fijáis, es comodísima realizar la operación y el poder de limpieza que tiene el interior Mid es más que suficiente para realizar la limpieza de mantenimiento. Si quisiéramos una limpieza más intensiva, podríamos frotar con el mismo producto y el Best Fiber Scrubbing Pad por la cara blanca o con el Best Fiber Multi-X, el taco.
Si os fijáis, froto el limpiador, esperamos un poco y va desapareciendo, se va evaporando con bastante velocidad. Ahora hace bastante frío, entonces tarda más en evaporar, pero bueno, a más calor pues más rápido evaporará. Para retirar el residuo podemos utilizar una CarPro Too Faced. Simplemente frotamos suave y como veis ya hemos conseguido un resultado perfecto. Y no estamos alterando para nada el acabado, sino que queda 100% natural, sin brillos, que yo creo que es lo que todo el mundo busca en su coche. Pulverizamos un poquito más. Pulverizamos un poco más de Inner-QD y frotamos por los plásticos de la zona trasera. También las manetas. Y esta zona debajo de la pantalla. Y aprovechamos para pasar por toda esta sección. Pulverizamos un poco más. Y podemos hacer incluso la limpieza del fuelle y el pomo del cambio. Como veis, es un proceso rápido y sencillo. Y ahora cogemos otra vez la CarPro Too Faced y vamos retirando el exceso de producto que todavía no haya evaporado, que será ya prácticamente la mayoría después de este tiempo. Como veis, conseguimos un resultado como nuevo, sin ninguna clase de brillos. Me he dejado la pantalla aparte. Para la limpieza de pantalla pulverizamos Inner-QD sobre Best Fiber Finisher, que es la toalla más delicada, suave, absorbente que yo al menos he encontrado de esta categoría de toallas. Frotamos por una cara, el producto va evaporando, volteamos la toalla y retiramos. Vamos a poder usar el producto en cualquier pantalla del mercado sin ningún riesgo, consiguiendo un resultado perfecto. Vamos a limpiar ahora este pilar y el salpicadero. Recordad, quitaos los relojes, correas que tengáis, porque es muy fácil acabar tocando, rozando alguna superficie
con las correas y accesorios que puedan tener los relojes, y marcar con gran facilidad las superficies de salpicadero, etc. Pulverizamos un poco más de Inner QD sobre el guante y, por ejemplo, veis ahí la suciedad que tiene el pilar, pues frotamos y directamente, conforme pasamos, ya la hemos retirado. Podemos terminar esta sección repasando con la CarPro 2 Face, o podemos hacer otra sección, volver a ella y repasar, al gusto de cada uno. Como veis, queda 100% perfecto. Si estamos usando esta cara del interior MIT para frotar las diferentes superficies, esta otra cara estará 100% seca. Por lo tanto, en el momento en que frotamos el guante contra el salpicadero y tocamos el cristal, si tocamos con la zona seca, no vamos a ir dejando residuo de Inner QD, no vamos a ir ensuciando la luna delantera. Por lo tanto, tenemos una gran comodidad y además no vamos a ir ensuciando zonas que ya teníamos limpias. Si os fijáis, hemos frotado el Inner QD y conforme hemos acabado por aquella sección, en esta otra, que es por donde hemos comenzado, ya cuesta ver cualquier residuo de producto. Por lo tanto, la retirada ahora es extremadamente sencilla con, por ejemplo, la CarPro 2 Face. Simplemente pasamos suavemente y conseguimos un resultado perfecto. Y ya tendríamos todo el salpicadero limpio, zona de pilar, el volante, hemos limpiado la pantalla, toda esta sección del cambio. Vamos a limpiar ahora esta sección de la consola central. Va a ser sencillo limpiar con el guante las zonas accesibles, en cambio toda esta sección para poner las botellas, pues no va a ser sencillo introducir el guante. Entonces lo que haremos será pulverizar, por ejemplo, en la grey y frotar por la cara interna. Veis, por ahí es difícil llegar a esos rincones, entonces dejamos el guante, desplegamos la Best Fiber Grey, podríamos hacerlo con otra Too Faced, pulverizamos y frotamos por la cara interior. Y una vez ya hemos frotado, cogemos la CarPro 2 Face y repasamos para conseguir un resultado perfecto. Y ya tendríamos esta zona de la consola central terminada. Vamos a ver ahora la limpieza de este plástico que se suele rozar conforme se entra y sale del coche, y también
toda esta zona de plástico cuero del lateral del asiento. Pulverizamos sin Q-D, frotamos. Como veis, el procedimiento siempre es el mismo, es realmente sencillo y lo puede hacer cualquiera. Y además, el InnerQD es un producto que jamás va a dañar ninguna superficie. Ya hemos frotado, como veis va albergando suciedad en la estructura de microfibra. Y ahora cogemos la CarPro 2 Face y vamos retirando el residuo. Si os fijáis, conforme la frotamos suavemente, ya va quedando 100% perfecto. Por ejemplo, esa sección tiene una leve rozadura, eso ya no es suciedad, no se puede eliminar con un limpiador. Sería falta de tinte, ¿vale? Que es algo que pregunta mucha gente. Y como veis, el resultado es un plástico como nuevo, 100% impecable. Y por mostrar una última sección, el panel de la puerta, sobre todo la puerta del conductor, de las veces que sube, se baja la ventanilla, etcétera, pues siempre va a ser la puerta que se vaya ensuciando más, el panel que se ensucie más. Entonces, en este caso tenemos alcántara, tenemos plástico texturizado, tenemos plástico pintado. Podemos limpiar todas las superficies de mantenimiento con el InnerQD y también el interior MIT. Lo hacemos exactamente igual, pulverizamos y vamos frotando por todas las superficies. Ya hemos frotado, hemos limpiado y ahora cogemos la toalla CarPro 2 Face y vamos retirando el exceso. Veis, conforme pasamos ya queda 100% perfecto. Fijaos aquí. Es un proceso rápido, sencillo y efectivo. Y ya tendríamos limpio el panel de la puerta. Vamos a ver cómo realizar la limpieza de cristales. Cogemos CarPro Clarify, una toalla Best Fiber Waffle que es específica para la limpieza de cristales y la frotamos directamente contra el cristal. Frotamos todo el cristal y una vez ya lo tenemos frotado, cogemos una toalla Best Fiber Perfect Glass que es específica para la pasada final y conseguir un resultado perfecto y libre de fibras y vamos retirando el exceso de limpiacristales. Y de ese modo tendremos un cristal 100% perfecto. Podemos darle un repaso a toda esta sección. Por ejemplo, esta pieza de goma, si limpiamos únicamente con microfibra, pues no vamos a llegar a limpiar en la parte interior. Pulverizamos un poco de InnerQD
y con el mismo cepillo que hayamos utilizado en las alfombrillas, el de Bonix de cerdas medias, vamos a ayudar a sacar la suciedad. Y también en esta sección nos va a venir muy bien. Incluso también en los pedales. Para la limpieza de todo este entramado textil podemos pulverizar un poco de Inner QD y ya frotamos con el Interior Mitt toda la sección. Como se trata de un producto que evapora con gran velocidad, directamente ahora esperamos unos instantes y ya vamos a ir viendo cómo va evaporando el producto. Por lo tanto, es realmente sencillo conseguir un resultado impecable. Y repasamos con la CarPro Too Faced. Fijaos lo bien que quedan las superficies. Y ahora hemos terminado la limpieza de mantenimiento de toda esta sección. Otra de las operaciones que suelen realizar con cierta frecuencia, sobre todo en estos coches que no tienen marco en la ventanilla de la puerta, es la limpieza e hidratación de las gomas que van a contactar con la ventanilla. Entonces, para eso tenemos tanto el CarPro Multi-X rebajado 1.10 como el CarPro Pearl. Yo voy a mostraros cómo limpiar e hidratar una sección y sería lo mismo para el resto de la goma. Por ejemplo, vamos a pulverizar el Multi-X en un extremo de esta toalla Best Fiber Double Face y esta cantidad la vamos a frotar contra la goma. También en esta adyacente, que tiene algo de suciedad, la frotamos. En ese momento no estamos llevando toda la suciedad. Lo que no vamos a hacer nunca es aplicar un acondicionador sobre una superficie, ya sea un plástico o una goma, que no se hayan limpiado previamente, puesto que de ese modo jamás conseguiremos el resultado deseado. Ya hemos frotado y por otra cara de la toalla retiramos el residuo. Y ahora sí que estaría la superficie de goma preparada para aplicar CarPro Pearl. Tengo por aquí el Pearl junto a un Best Fiber Applicator y lo que hacemos es agitar el producto, presionamos el tapón y desenroscamos y ya lo tenemos listo para utilizarlo. Yo lo que suelo hacer es hacer de tapón con el applicator en un extremo y esa es la cantidad que voy a utilizar para frotarla contra la goma. No va a pasar nada si tocamos el plástico interior, si tocamos el cristal, simplemente repasaríamos con Inner QD o con Clarify.
Una vez aplicado, esperamos un par de minutos y ya podemos retirar con una toalla como la CarPro Too Faced, una Best Fiber Double Face, etc. Simplemente repasamos suavemente y vamos a retirar el exceso que no absorba la goma. Siempre queda algo de suciedad, sobre todo por la cara interna. Y ya tendríamos la goma limpia e hidratada. Si os fijáis, no ha quedado la superficie con brillo, etcétera, no queda pegajosa, sino que queda como nueva. Y por aquí estará el 50-50, esta es la zona que no se ha limpiado ni hidratado, y esta zona es la que hemos limpiado con Multi-X e hidratado con CarPro Pearl. Si os fijáis, no tiene más brillo esta sección que esta otra, más bien al revés, porque esta zona tiene suciedad que no hemos limpiado. Y otra de las zonas que hay que repasar después de cada limpieza del coche siempre es la cara interna de los marcos de la puerta, que está pintada, y siempre pues suelen quedar gotas con suciedad. Entonces podríamos usar un Quick Detailer como Elixir, o todavía resulta más específico el CarPro S2O, que es un producto para lavado sin aclarado. Tengo por aquí una botella CarPro Dilute con la dilución a 1,15. Es muy fácil realizar la dilución. Aquí tenemos la marca de 1,15, hasta aquí ponemos de agua y llenamos hasta la línea superior con agua y ya tendríamos la dilución lista para usar. Os llega también la botella con el pulverizador. Y tenemos por aquí una Best Fiber Finisher, que sería la toalla más delicada para estas tareas. Entonces lo que hacemos es agitar la dilución, pulverizamos en una cara de la Best Fiber Finisher y simplemente pasamos sin necesidad de presionar por todo el marco de la puerta. Y fijaos que conforme pasamos ya queda limpio. Incidimos por la cara interna y en la junta, y aquí también. Y así ya estaría limpio. Ahí veis la suciedad, volteamos la toalla y repasamos para secar. Y ahora sí que tenemos toda esta sección perfectamente limpia. Ya sí he enseñado cómo limpiar el panel de la puerta, el cristal lateral, el asiento de mantenimiento. No ha hecho falta limpiar en este caso la alcántara. Sí que hemos limpiado el cuero, plásticos, el perfil pintado de entrada de la puerta. También plásticos, salpicadero, volante, pomo, pantalla. Digamos que ya sería repetir en el resto de secciones del coche, repetir el mismo proceso para conseguir dejarlo todo perfectamente limpio.